Listo, muchas gracias. Entonces, volviendo a nuestro PowerPoint, este informe se constituye entonces en un punto de inflexión, es decir, un momento en el que se cambia el modelo de desarrollo, o en todo caso se pone en tela de juicio el modelo de desarrollo que se estaba teniendo en ese momento, y se trae sobre la mesa esta otra mirada más comprensiva que incluye los temas ambientales y los temas sociales en, a la mesa. Entonces, claro, en su momento hubo este consenso político, ¿no? Eh, hay una, también se está en un momento de revolución tecnológica donde la tecnología puede contribuir, ¿no? Y se plantea que debe haber una transición hacia el desarrollo sostenible, una transición de los modelos de producción y consumo para lograr un desarrollo sostenible. Y se debe tener decisiones de política que puedan lograr conseguir ese desarrollo sostenible. Vamos a avanzar esto creo que lo pueden leer. Bueno, entonces, en ese contexto, en el año 92 se plantea hacer una cumbre. Se habla de cumbre en el sistema de Naciones Unidas, se habla de cumbre cuando se reúnen jefes de Estado, ¿no? Presidentes, primeros ministros, ¿no? Los jefes de los estados, que representan a sus países, a su población, por supuesto. Entonces, se plantea hacer esta cumbre en el año 92 y se empieza a discutir la necesidad de tener instrumentos, herramientas que sean acordadas por todos los países para contribuir al desarrollo sostenible o que los estados se dirijan hacia el desarrollo sostenible. Y es ahí que en esta cumbre de Río van a aparecer tres convenciones. Una es, una es la de diversidad biológica que tenemos aquí. Solamente he puesto un poquito de información sobre la de diversidad biológica, porque me parece bien importante por el contexto en el que ustedes viven y se desarrollan. Está la Convención de Desertificación, de la cual solamente hago mención en este momento, y está la Convención de Cambio Climático. Entonces, en Río, en el año 92, surgen las famosas tres convenciones de Río. En particular, la Convención de Diversidad Biológica trae una definición de biodiversidad que menciona que es el número, variedad y variabilidad de todos los organismos vivos terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos en los cuales ellos son parte. Eso constituye la biodiversidad. Y tiene, dice, un triple fin, un triple objeto. Conservar la biodiversidad de los ecosistemas, la variedad de las especies y la riqueza genética de estas especies. Y esta biodiversidad además está en relación, o su importancia está en relación a los servicios ambientales en la actividad económica, las funciones ambientales, los servicios recreativos y los productos, ¿no? Todo esto desde una visión, por supuesto, muy, si se quiere, no tan holística, ¿no? Como la que creo tienen los pueblos indígenas. Entonces, volviendo al concepto de desarrollo sostenible, lo que nos plantea o lo que nos refleja es un complejo equilibrio entre medio ambiente, desarrollo económico y social. Nuevamente, fíjense que aquí seguimos trayendo a la discusión o trayendo al concepto estos tres elementos que se le llaman los pilares del desarrollo sostenible. El tema ambiental, el tema económico y el tema social. Es como un equilibrio entre tres aspectos que no pueden estar en desequilibrio, ¿no? No puede ser que solamente nos fijemos en lo económico o solo en lo social o solo en lo económico, sino que van unidos.
Muy bien. Aquí ya volvemos a mencionar los tres pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Luego, después de 10 años del año 92, en Johannesburgo, en el año 2002, ¿no? En el último párrafo, se lo estoy aquí señalando en el último párrafo, se pone énfasis en el tema de la pobreza, porque por supuesto, después de 10 años, el tema de la pobreza no había cambiado, sino que en algunos casos se había profundizado, ¿no? También se mencionan, y aquí creo que es importante ir vinculándolo con el fin de este curso que ustedes están tomando, se habla de los medios de implementación. Los medios de implementación son la transferencia de tecnología, la construcción de capacidades y el financiamiento. Entonces, por eso aquí resalto el financiamiento. Entonces, a partir de todas estas discusiones, de todas estas diferencias entre países desarrollados, países en desarrollo, recuerden que estas son discusiones entre todos los países del mundo, casi todos, se identifica que los países en desarrollo carecen de los medios para lograr un desarrollo sostenible, que los países desarrollados ya recorrieron su trayectoria de desarrollo, ¿no? Entonces, se entiende y se decide y se acuerda, por cierto, eso es bien importante, que hay un acuerdo por el que los países desarrollados tienen que ayudar a los países en desarrollo a lograr ese desarrollo sostenible. Entonces, eso se pone sobre la mesa 10 años después de Río. Y luego, em, en el año 2012, en realidad, aquí em, la Asamblea General lo decide en el año 2010, pero Río más 20, por supuesto, es en el año 2012, porque es 20 años después de Río, ¿no? ¿Okay? En el año 2012 se plantea un marco institucional para el desarrollo sostenible y el concepto de economía verde. Entonces aquí, no sé si ustedes habrán oído hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030 plantea estos objetivos de desarrollo sostenible que no vamos a desarrollar aquí, pero que están vinculados a muchos aspectos. Está el objetivo de la pobreza, está el de agua, el de energía, el de salud, el de saneamiento, el de los bosques y la biodiversidad, el de los océanos, y el de cambio climático también, el de género también, por ejemplo. Lo interesante aquí de estos objetivos de desarrollo sostenible es que reemplazan a otros objetivos anteriores que se llamaban los objetivos de desarrollo del milenio, que estaban solamente vinculados a aspectos de pobreza, por ejemplo, y estaban vinculados a lograr cosas en los países en desarrollo, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible, al hablar de desarrollo sostenible, como lo hemos definido antes, lo que plantean es que también se traigan sobre la mesa los temas ambientales. Los anteriores, los de desarrollo del milenio, solamente trataban los aspectos sociales y económicos. Entonces se traen el tema ambiental sobre la mesa y además estos objetivos ya son universales, es para todos los países, no solamente para un grupo de países. Eso respecto a el marco institucional. Entonces hoy se tiene un marco institucional. Y se trató también en Río más 20 otro concepto que era concepto de economía verde. Y aquí yo les pregunto, de los tres elementos que conforman el desarrollo sostenible, el ambiental, el social y el económico, solamente con leer economía verde, ¿qué aspecto creen ustedes que está quedando fuera o podría estar quedándose fuera de esos tres que hemos mencionado? ¿Pueden abrir su micrófono y contestarme a alguien? Repito la pregunta. El concepto de desarrollo sostenible tiene tres pilares: el ambiental, el económico y el social.
Después de 20 años de Río que se estableció ese concepto, en el año 2012 se empieza a hablar de otro, se quiere reemplazar el concepto de desarrollo sostenible por un concepto que se llamó el concepto de economía verde. ¿Cuál de estos tres elementos, el ambiental, el económico y el social, parece que se está quedando fuera con este concepto de economía verde? ¿Alguien me puede comentar? Adelante, por favor, si puede abrir su micrófono. Buenos días con todos y con todas. Buenos días, profesora. Y yo creo Buenos que días. tema muy importante cuando hablamos de desarrollo sostenible. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cómo sostenemos en futuro esos tres pilares, económico, ambiental y social? Parece que estamos quedando vacío tema social, porque el tema ambiental Efectivamente. estamos trabajando duro. Ahí están viniendo lo que se llama economía verde, o sea, dinero que financian para poder trabajar tema, lo que se llama programa de bosques, cambios climáticos, captura de carbonos. Estamos invirtiendo, pero el tema social estamos dejando vacío. No sabemos cómo están organizados, cómo estamos atendiendo a la gente, cómo estamos viendo problemas sociales que existen, temas lo que se llama violaciones de derechos humanos, violaciones de los niños, de adultos, de mujeres. O sea, no estamos valorando las actividades que desarrollan las mujeres también. Estamos dejando vacío. Estamos entrando en temas más economía, el tema ambiental, pero no estamos viendo lo que se llama tema social. Y la economía, ¿cómo generamos? Si no estamos organizados, la economía también se va al tacho. Porque tienen que caminar los tres ejes principales para que haya un equilibrio en el mundo, equilibrio de la vida. Si no tenemos asegurado nuestro territorio, nuestra tierra, nuestro ambiente, nuestra quebrada, nuestros ríos, ¿cómo generamos para producir o mejor la calidad de producción? ¿Cómo tenemos que generar nuestros ingresos? Si no hay una buena productividad de una X productos. Entonces yo creo que Así por es. ello tenemos que trabajar ambos, los tres. Esto Así tenemos que es. tener. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Eddie. Efectivamente, con este concepto, el tema social estaba quedando un poco fuera, ¿no? Entonces, en algún momento dijeron, bueno, entonces hablemos de economía verde inclusiva, ¿no? Pero esa discusión que duró unos cuantos años, al final, este nuevo concepto de economía verde, algunos otros hablaban de crecimiento verde, pues no pudo reemplazar el paradigma de desarrollo sostenible, ¿no? Este concepto que trae los tres pilares. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Se exige, ¿no? Se exige a la economía un tratamiento más complejo, es decir, incluir a los recursos naturales más allá de solamente los factores económicos, ¿no? De esta mirada un poco más occidental, si se quiere. Y como ya hemos dicho, pues se mantiene el concepto de desarrollo sostenible y se cala o se concretan de alguna manera en los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien. Yo escucho como, me da la impresión de que hay personas que quieren Sí, intervenir. sí, Hilda está pidiendo la palabra, claro. Adelante, adelante, adelante. Bien, buenos días. Buenos días. Yo quería un poco desde mi observación y de que un buen tiempo estar mirando estos tres pilares. Los tres todos son tan importantes, los tres tienen diferentes facetas en las que podemos apuntalar, pero veo que hay un gran, una gran debilidad, diríamos, en lo que podríamos llamar desarrollo de capacidades, lo que se llama el desarrollo del talento. Porque, por ejemplo, he observado, hay financiamiento para los proyectos, por allí los gobiernos locales aportan para la economía, para la
para estos financiamientos verdes también, la parte ambiental, pero vemos que en las comunidades, en la población indígena, hay una escasez del manejo técnico, por ejemplo, el manejo de las herramientas, de los instrumentos. Por ejemplo, yo he observado, ¿no? Hay financiamiento para un proyecto de planes de negocio. Hay financiamiento para planes estratégicos. Pero ¿qué pasa? Los hermanos, vamos a buscar, queremos trabajar con población indígena, pero no hay pocas capacidades desarrolladas en el manejo de herramientas, en el manejo de la economía, ¿no? Y eso no lo encontramos, y eso toma su tiempo. Ahora hay que empezar desde allí. Entonces, he estado también un poquito en discusiones en las que se ha observado que podría considerarse un cuarto componente para el desarrollo sostenible, que es el fortalecimiento, el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de las capacidades, que vendría a ser más o menos como la parte, como decir, la gobernabilidad, como decir, la parte política, ¿no? La parte del desarrollo más que todo humano, ¿no? Para estar en igualdad, como lo que hablamos, para estar a la par en la interculturalidad. Porque, por ejemplo, en las poblaciones indígenas vemos quienes están a cargo del manejo de las herramientas técnicas, son los hermanos colonos, ¿no? No estoy criticando, está bien, pero en los hermanos indígenas todavía falta desarrollar esas capacidades de manejo, ¿no? Se nota un desequilibrio. Entonces, ese era lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Efectivamente, quizás no le puse demasiado énfasis, pero cuando después de 10 años en Río se plantea el tema de la pobreza, pero también se plantea el tema de los llamados medios de implementación. Y esos medios de implementación están vinculados a financiamiento, 1, 2, transferencia de tecnología, que es esta T que yo puse aquí, y luego he tratado de escribir aquí la construcción de capacidades. Claramente, para hacer estas 3 cosas, también se requiere apoyo y se requiere actividades específicas vinculadas a ellas. Entonces, en el ejemplo que tú ponías de traer proyectos que apoyen, por ejemplo, actividades productivas o emprendimientos, esas actividades tendrían que venir acompañadas de un fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y sus poblaciones, ¿no? No sé si hay alguien más que esté pidiendo la palabra, me pareció. Sí, Rosa. Limber Marichi Tangoa y Kelly Olivo Rengifo están pidiendo la palabra. Linder, adelante. Sí, buenos días con todos. Bueno, para presentarme, mi nombre es Limber Marichitango. Bueno, quiero participar frente a estos 3 pilares importantes que mencionan. Bueno, jocalizano soy de Pueblo Xavi, que también estamos viendo este tema que es importante, que marca el marco constitucional en tema de sostenibilidad. Es franco que lo que participó la compañera diciendo que las comunidades todavía faltan conocer las partes básicas, herramientas para que puedan sostener o proteger sus territorios o problemas que causan dentro de nuestra comunidad. Estoy de acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, mi persona viene participando en el programa Conectando Cultura, ¿no? Y hay muchos que hablar, venimos planteando en tema de calentamiento global, cambio climático,
que viene afectando en tema que es incendio forestal, sequías, muchas problemáticas que venimos viviendo día en día en nuestra vida real, en nuestros pueblos originarios. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa, financiamiento existe. Hay financiamiento que muchas ONG pueden aportar, pero acá, empezando desde nuestro gobierno peruano, no están tomando en cuenta, no le están valorando esta ley o este derecho que hace años que está plasmado en la Constitución y bueno, mucho más a los pueblos originarios. Falta preparar, falta capacitar, socializar, porque el gobierno no tiene ese interés de socializar a la población peruana. A los pueblos, ¿dónde están los bosques? ¿Dónde está el pulmón de la Amazonía peruana, del mundo? Está en los pueblos originarios. ¿Quiénes vienen vulnerando los derechos de los bosques que cuentan con derechos ambientales? El Estado, a través de las empresas. Y, y entonces, ¿cómo debemos que trabajar? Nosotros ya tenemos nuestra parte iniciativa de querer trabajar con los jóvenes para poder sostener o tener en vivo de pie nuestros bosques con los jóvenes socializando, así como voluntarismo. No me gusta este taller que hablamos de mitigación y otros, es preocupante. Nosotros como jóvenes, es nuestro compromiso de trabajar con los jóvenes, con los demás jóvenes de nuestra comunidad, replicar para poder solucionar este problema que ya viene afectando en muchas comunidades de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestro país, que totalmente es preocupante, profesora. Y eso quería aportar al respecto frente de estos tres pilares que le estamos poniendo en la social. Bueno, yo focalizo más lo que trata de observarse en parte social. La gente no se está socializando, no está poniendo su parte, no se concientiza de cómo podemos cambiar nuestro país, cómo podemos reducir este calentamiento global en nuestra región. Muchas gracias, Linder. Muy interesante tu apreciación sobre la base de tu propia experiencia de vida, ¿no? Y de trabajo y cómo te proyectas hacia tu propia, a los jóvenes sobre todo. Me parece que hay alguien más, Kelly, creo. Sí, buenos días. Buenos días con todos, hermanos. Buenos días, profesora. Sí, el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, en Madre de Dios existe esta organización que lo lideramos, una junta directiva, OJIMAT, que es Organización de Jóvenes y Estudiantes Indígenas, que pertenece a nuestra federación, ¿no? Que es FENAMAT, y parte de la estructura de AIDESET. Nosotros como jóvenes indígenas, el tema de desarrollo sostenible lo estamos tocando fuerte por el tema que estamos haciendo nuestros planes de vida, y dentro de esos ejes está el tema de economía, el tema de juventud. Y bueno, siento de que hay que empezar desde nosotros, que somos pueblos indígenas. Bueno, esta organización es de jóvenes indígenas. Estamos llevando el tema de emprendimiento juveniles indígenas, porque siento que esto nos va a ayudar a nosotros como pueblos indígenas, como jóvenes. Muchas veces salimos de las comunidades sin hablar bien el español, para poder estudiar. No tenemos ingresos, y es una manera también de nosotros como poder sostenernos para poder educarnos, poder generar ingresos sin hacer cosas negativas. Y segundo, cuidando nuestros bosques sin dañarlos, continuando con nuestra cultura, porque siento de que si vamos a hablar de economía y desarrollo sostenible, pues hay que hacerlo desde nosotros, que es una economía indígena, que es muy diferente a la economía verde, que es muy diferente a he escuchado economía circular. Siento de que somos pueblos indígenas, nosotros tenemos nuestra cosmovisión indígena, y desde ahí tiene que salir nuestra economía indígena, desde nuestros ideales, nuestros pensamientos, desde los antepasados que han por muchos años, ¿no? Muchos años por medio de la reciprocidad, por medio del compartir, por medio de nuestras tradiciones, por ejemplo, el tema de nuestras telares, que nosotros mismos lo hacemos. O sea, y todo esto se puede innovar, justamente innovar con nuestras tradiciones,
y generar ingresos, ¿no? Siento de que, por ejemplo, el curso que estamos llevando ahora de territorios indígenas para la vida plena, cambio climático y financiamiento es muy importante, porque mejorar nuestras capacidades, fortalecernos, para poder también poder dar un mejor uso y saber cómo prepararnos para poder conseguir fondos, de repente presentarnos, porque sí existen fondos, pero también nosotros podemos hacer también desde todo lo que tenemos, porque en realidad en nuestro territorio lo tenemos todo. Tenemos materia prima, cómo transformarlo y sacarlo para poder venderlo, pero sin necesidad de destruir cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madre de Dios se saca aceite de copaiba sin destruir el árbol, sin necesidad de que tengas que derribarlo. Lo haces de manera artesanal y luego lo llenas con arcilla. Es una manera de extraerlo sin dañarlo. O el manejo de, por ejemplo, huevos de charapa. A la vez estás poniendo para que se recuperen y a la vez puedes usarlo para venderlo. Y bueno, juveniles indígenas, el tema también de turismo, jóvenes que están emprendiendo o haciendo sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, nuestros sabios nos enseñan pues el tema de cómo hacer nuestras vestimentas, cómo hacer nuestros telares tradicionales, y pues se puede innovar para poder presentarlo de una manera más, para poder venderlo, porque a veces se apropian de nuestra iconografía, muchas veces personas occidentales usan la identidad indígena y nunca nos lleva los derechos de autor que somos nosotros, cuando nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos exportarlo, hacerlo, tenemos materia prima, entonces, ¿cómo transformarlo y enviarlo? Y bueno, también el tema del cambio climático es muy importante, siento que la economía indígena es la solución, porque es como que el cambio climático está afectando. ¿Por qué? Porque lastimosamente están usando una economía extractivista. Lastimosamente la economía occidental muchas veces es extractivista. Por ejemplo, monocultivos. Derribar un porcentaje de bosque primario para plantar algo que de repente, chocolate, especies. ¿Por qué tendrías que destruir un bosque primario? La Amazonía es diferente. No podemos estar yendo en contra de nuestros principios indígenas. Entonces siento que es una solución desde nosotros, que ellos deberían aprender cómo nosotros sabemos manejar y administrar estos bosques por muchos años. Como organización juvenil, de hecho, que también defendemos los derechos colectivos, hemos estado mitigando hace poco en Brasil, Manaus, el tema de cambio climático y cómo está afectando a las poblaciones indígenas, sobre todo de Madre de Dios, porque en sí se están secando los ríos, se están secando las cochas, los animales. Mire, hace poco a nivel nacional el tema del incendio forestal, que está fuerte, pero ¿quién ha estado viendo el tema de las sequías? Ahí también se han perdido animales, se han perdido peces, especies. Entonces, esto ya viene desde antes. Ahora con esta ley antiforestal que ahora pueden quemar bosques para poder hacer chacras, nos está afectando. ¿A dónde nos está llevando? Esto es muy preocupante. Como jóvenes indígenas, de hecho, gracias Égida, si nos estás aportando para poder nosotros también fortalecernos y poder también mejorar de cómo llevar nuestro pueblo indígena, porque al final creo que aquí todos, jóvenes, adultos, sabios, estamos aquí para el beneficio de nuestro pueblo indígena, ¿no? Somos jóvenes que trabajamos de manera colectiva, el pueblo indígena nunca piensa de manera individual. Eso quería aportar de nuestra parte, y bueno, saludos de Madre de Dios, estamos en la Expo Amazónica, presentándonos con nuestros emprendimientos juveniles de diferentes comunidades. Si es que están aquí en Madre de Dios, visítenos a nuestro stand, que van a colaborar a los jóvenes que viven en diferentes comunidades y que se esfuerzan para seguir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kelly, por compartir y traer sobre la mesa también esta discusión de la cosmovisión indígena, lo comunal, ¿no? Lo no individual, que creo que es parte de lo que es parte del problema, ¿no? En el que estamos. Ok, entonces ahora sí podemos pasar a ver, entonces ya sabemos de dónde viene, cuál es el nacimiento, cuál es el origen de esta Convención Marco de las Naciones Unidas. Como dijimos antes, es hermana de la Convención de Biodiversidad y es hermana de la Convención de Desertificación. Esta convención, además, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Me pareció oír una pedido. Buenos días. Buenos Se días escucha a con todos. eco. Martín, Selva Central. Yeah. Quería también un poco dar mi aporte sobre este tema muy importante con respecto a lo que estamos conversando, sobre el tema de desarrollo sostenible y los tres ejes principales. Bueno, básicamente a los que estamos participando en esta escuela de gobierno, sabemos de que quienes nos han avalado son vuestras organizaciones. Y por lo tanto, todo lo que estamos ahí conocemos, todos los trabajos que están haciendo nuestras organizaciones bases, nuestras organizaciones locales, nuestras organizaciones regionales y también nuestra organización nacional que es AIDC, además de los trabajos que vienen realizando la COI, que es por eso que nos han avalado, nos han dado una acreditación, una carta aval para estar presente en esta situación. O sea, no estamos en nada basado a ello. Entonces, de igual manera, yo vengo de una comunidad, yo pedí el aval de mi organización regional, que es la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, y de verdad, pues, estando ahí, escuchando todos estos antecedentes y el tema de las convenciones, el tema del trabajo articulado que tiene que tener el tema social, económico y ambiental, juega un papel muy importante el proceso basado al tema de desarrollo sostenible. Pero si nosotros queremos un poco conceptuar y decir, ¿qué es el desarrollo sostenible para nosotros los pueblos indígenas? Entonces el concepto es básico, ¿no? Debemos preguntarnos cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor. O sea, para eso estamos un poco de repente también nosotros capacitándonos, ¿no? Recuerdo que en su momento a nosotros nos informaron desde vuestras organizaciones locales y también la regional, aquí en Selva Central, de que AIDC viene jugando un rol importante sobre estos temas de cambio climático, basado también en su agenda grande, ¿no? Desde el tema político también, en el tema de la creación de los distritos electorales indígenas, el tema de la defensa de la educación intercultural bilingüe, que es básicamente en el tema social, formación también de profesionales en el tema de la salud, que jugaron un papel importante en el tema de la COVID, ¿no? El tema del territorio, o sea, si nosotros nos basamos a ello y tenemos el concepto más claro que es el tema de tierras y el tema de territorio y el tema de territorialidad donde ejercemos nuestra autodeterminación, nuestra autoeficiencia, ¿no? Nuestra autogobernanza, nuestro autogobierno. Entonces debemos tenerlo bien claro y presente todo el trabajo que vienen haciendo vuestra organización nacional. Entonces, yo creo que los hermanos que nos participamos acá, lo tenemos bien claro el tema de la agenda grande que tiene vuestra organización AIDC, ya que en muchos casos hemos visto que también los jóvenes han venido participando en los diferentes CCAs de la AIDC, ¿no? En los consejos de coordinación ampliado que tiene. De igual manera, hemos visto el avance que tiene el trabajo de las mujeres, a través de la hermana Teresita Antazú, que tienen una agenda de las mujeres indígenas de la Amazonía a nivel de AIDC, donde se habla bastante el tema de la economía indígena, soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? El tema de los saberes ancestrales, el tema también de la salud intercultural. Se habla también la participación activa, plena y efectiva en toma de decisiones, de decisiones en todos los espacios, niveles y
También el tema de la biodiversidad, ¿no? Hay un tema muy importante, el tema de las acciones climáticas y biodiversidad que tienen dentro de la agenda, ¿no? Nuestras mujeres, ¿no? A través del programa y por ende, pues, de acuerdo a la estructura orgánica que tiene el movimiento indígena, basado desde lo nacional, regional, basado a lo local y también dentro de vuestras comunidades nativas. Entonces juega un rol importante, hermanos y hermanas, señorita profesora que nos está orientando esta clase, ¿no? Y por ende, pues, un poco formándonos sobre también el tema específico que nos habla sobre el tema del Río 12, ¿no? Donde hay más o menos un promedio de 27 principios en el cual especifica el tema cómo erradicar la pobreza y hacerlo sostenible todos estos trabajos, ¿no? En el cual de repente nosotros también como pueblos indígenas nos están proyectando. Creo que ya nos orientó bastante estas convenciones donde participan los jefes de Estado, los primeros ministros, ¿no? Dan su punto de vista, al igual que las COPs también. Entonces, yo creo que enfoque que nos da en esta clase es particularmente de repente pues cómo acceder al financiamiento sobre el tema de los cambios climáticos, ¿no? Sabemos nosotros como pueblos indígenas, de acuerdo a nuestra filosofía propia de la cosmovisión indígena, sabemos cómo estamos de alguna manera pues ordenado de nuestro territorio comunal y es creo que un plus más de repente saber estos temas a los profesionales o a los no profesionales que estamos participando también en esta escuela, nos va a ayudar bastante para apoyar pues a hacer los trabajos respectivos a favor de nuestras comunidades nativas. Y por ende, creo que hay un espacio que se ha ganado bastante dentro de toda la Amazonía. En este caso, en Selva Central se ha ganado un espacio dentro de la institucionalidad de los gobiernos locales, que son las gerencias y las subgerencias o secretarías aún en los municipios, ya sea provincial, sea distrital y también dentro de los gobiernos locales. Acá en Junín, por decir, en Pasco hay una subgerencia de pueblos originarios, ¿no? A nivel de la región. Entonces, no le estamos sacando provecho también a ello. Entonces, yo creo que también meterle un énfasis y por ahí de repente también meterle un cachito ahí de que se pueda de repente desde ahí también participar pues y hacer participar a los funcionarios indígenas que están ahí para poder de repente trabajar y involucrar en los presupuestos participativos el tema pues del cambio climático, el tema de la diversidad biológica que existe. Eso sería un poco el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por traernos y recordarnos la importancia de la gobernanza, de las organizaciones, de la propia forma en la cual los pueblos indígenas se organizan para poder desarrollar su agenda. Y también otro punto que has traído es el tema de la biodiversidad. La razón por la que yo les puse por lo menos una transparencia sobre biodiversidad aquí, es porque no solamente es importante en el ámbito en el que ustedes viven y desarrollan su vida y sus actividades, sino porque está claro hoy en día que la simbiosis, ¿no? El juntar, vincular el tema climático con el tema de la biodiversidad es muy importante. Y no solamente es importante, es necesario o sea, se cae por su propio peso, ¿no? Pero además esto me lleva al tercer punto que has mencionado, Héctor, que es el tema del financiamiento climático. Y una cosa que yo les quiero decir, igual que les mencioné en la clase de adaptación, que postular a recursos de financiamiento climático, o sea, tener una estrategia para postular que incluya los temas de adaptación, los temas de biodiversidad, hace que esa propuesta sea más fuerte, ¿ya? Y dentro del propio financiamiento climático también, o sea, ustedes, una podría tener un proyecto, ¿no? Aplicar a un fondo climático, ¿no? Postular a un fondo climático con un proyecto que solamente diga, voy a capturar carbono,
¿no? Entonces sí, está bien, no está mal. Pero ese mismo proyecto que diga, voy a conservar también la biodiversidad de tales y cuales especies y de esta y esta manera, con mi organización social, con mis organizaciones de base, etcétera. Que además fortalezca el rol de la mujer, el rol de los jóvenes, este tema intergeneracional que es tan importante, y que diga además de qué manera esto va a contribuir a que las comunidades puedan estar más capacitadas para tener una respuesta adaptativa, ¿no? Una capacidad de respuesta y una capacidad adaptativa, que recuerden que eso viene de lo que hicimos en adaptación, entonces eso fortalece mucho la propuesta y la hace más atractiva, porque con el mismo dólar o euro, el financiador, el donante dice, con un mismo euro voy a abarcar varios aspectos, ¿no? Entonces eso también es lo que buscan un poco los donantes, ¿no? Porque aquí la competencia por los recursos del financiamiento climático es feroz, ¿no? Hay que competir con Asia, hay que competir con África. Ustedes saben que de todas maneras los niveles de pobreza en ciertos países africanos llegan a situaciones de hambrunas, ¿no? Por ejemplo, o de guerras, entonces hay que competir con toda esa diversidad. Entonces, bueno, retomamos el PowerPoint y como decía, vamos a entrar a la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Y sus dos instrumentos. Ya hemos hablado un poquito de la Cumbre de la Tierra, ¿no? De Río de Janeiro. Aquí les dejo el nombre completo de las 3 convenciones de Río, ¿no? Y además, junto con la Convención de Río, y ya yo les decía que estas discusiones venían anteriores a los 90, en particular sobre las negociaciones climáticas, ya se estaban dando algunas otras conferencias. Por ejemplo, en el año 79 hubo esta conferencia climática mundial, ¿no? En el marco del Programa Mundial para el Clima, ¿no? En el año 88, una conferencia en Toronto sobre la atmósfera cambiante. O sea que este tema de que había algo que estaba ahí, que se le denominó cambio climático, es algo que ya existía antes de la propia convención, ¿no? En el año 90, también el famoso panel intergubernamental sobre cambio climático ya hizo su primer reporte de evaluación, ¿no? Hoy día ya van por el 6º y me parece que están preparando el siguiente. Entonces, esta convención de cambio climático, ¿no? La de cambio climático, se adoptó, es decir, los países la aprobaron en Río 92, por eso está aquí el año 92, pero entró en vigor el año 94. ¿Por qué demora? Porque se establecen requisitos, ¿no? Para que entre en vigor, o sea, para que entre en funcionamiento, el 50% más uno de los países tienen que estar incluidos, haber ratificado la convención, y también tienen que haberse logrado el 55% de las emisiones globales, ¿no? Juntando esos países que han ratificado. El objetivo de esta convención, en el año 92, escribió esto: estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, porque ya sabemos que esa es la causa, ¿no? A un nivel que impide interferencias del hombre. Los ecosistemas se adapten naturalmente y que haya un desarrollo económico sostenible, ¿no? Este link que les pongo acá, pueden entrar ustedes a ese link y van a ver todos los países que firmaron, que ratificaron la convención. El Perú la firma en el 92 y la ratifica en el Congreso de la República en el 93. Cada país tiene su propio proceso de ratificación, ¿no? Algunos es con el jefe de Estado, otros es con el Congreso, como en nuestro caso. Ahora, había yo mencionado
el aspecto global de los temas ambientales, ¿no? Y en el caso particular del cambio climático, es un tema difícil de abordar, ¿no? De trabajar, porque la atmósfera, desde el punto de vista de la teoría económica, yo soy economista, ¿no? Se puede clasificar como un bien común, pero como un bien común global. En el caso de las comunidades, por ejemplo, un bien común pueden ser los árboles que dan frutos alrededor, en el territorio de la comunidad. Eso es un bien común de la comunidad. Pero si eso lo llevamos a la escala más grande del planeta, podemos decir que la atmósfera, ¿de quién es la atmósfera? No es de nadie, aquí nadie es propietario de la atmósfera, ¿no es cierto? Es algo que está ahí y todos lo usamos, todos tenemos su beneficio, su gran beneficio, ¿cuál es? Que existe una temperatura que hace posible la vida en nuestro planeta. Es uno de los beneficios. Pero cuando interferimos en esa atmósfera, entonces estamos generando un problema que ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las emisiones que ocurren en cualquier comunidad, ciudad, provincia, departamento, país, continente, cualquier emisión que sale de cualquier lugar va a la atmósfera, ¿no? No importa de dónde se emitió. Entonces, esas emisiones, entre comillas, podríamos decir que reducen, ¿no? La disponibilidad, reducen el espacio atmosférico para los demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que ya seguramente la égida hará, no sé si en algún momento una capacitación sobre cómo desde la economía formal, no formal, sino desde la teoría económica, se trabajan los temas ambientales y se conceptualiza de esta manera, ¿no? Entonces, entonces estamos ante un problema de uso común de un bien, que en este caso es la atmósfera. Y nuevamente estamos hablando de un tipo de problema que es un problema de acción colectiva, pero ya no es acción colectiva de una comunidad, es acción colectiva del planeta en su conjunto, ¿no? Y cómo nos repartimos como seres humanos, cómo es nuestra organización social, nos repartimos en países, y bueno, y luego va bajando, ¿no? Países, estados o regiones, etcétera, ¿no? Y a esto se le conoce como la tragedia de los comunes, ¿no? Entonces, lo que requerimos es una acción colectiva global. Me parece que han levantado la mano. Profesora Kelly Olivo está pidiendo la palabra. Adelante, adelante, Kelly. Sí, buenos días. Que esto es un bien común, colectivo. Para mí es importante recalcar que el tema de nuestros territorios, que nosotros lo cuidamos con mucho cariño porque tenemos esa conexión con el territorio, con los bosques. Muchas veces yo siempre lo he dicho cuando me ponen en paneles a nivel internacional, que los bosques no solamente son para los pueblos indígenas, los bosques son para el mundo. Entonces, desde eso es que deberían todavía, o sea, valorar mucho el esfuerzo que nosotros hacemos por cuidar, proteger. Muchas veces nos dicen egoístas porque nosotros no permitimos que deforesten o muchas veces nosotros estamos ahí en el territorio defendiendo, luchándolo, porque nos ponen concesiones madereras, nos ponen concesiones mineras, un montón. A veces el Estado, lastimosamente, pareciera que no está de nuestro lado, porque muchas veces va en contra de nosotras, de nuestras propias vidas, de poblaciones indígenas y también del territorio, porque lastimosamente a veces tienen una mirada extractivista que dejan de lado esto, porque al final esta afectación va a ser para todos, no solamente para los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, que nos llevarían a la extinción. Siento que sin los pueblos indígenas, los bosques no existirían. Y bueno, desde ese punto quería comentar, y bueno, sí, deberían tener más conciencia, no solamente los que están cercanos, sino los que tienen empresas que realmente hacen una contaminación terriblemente, o por ejemplo la minería, ¿no? Que supuestamente no hace daño,
que supuestamente no hace afectación, pero los que vivimos sabemos que sí hace, porque nosotros pasamos, sufrimos, porque estamos ahí en el territorio. Muy aparte también están afectando a todos los seres que viven ahí y también a nuestra madre naturaleza. Bueno, eso sería de mi parte. Gracias. Gracias, Kelly. Entonces, frente a esta situación, se plantean dos tipos, bueno, con muchos actores, ¿no? Gobiernos, empresas, ciudadanos, aquí pueblos indígenas también, mujeres, jóvenes organizados, etcétera. Se plantea en este marco de Naciones Unidas, recuerden que estamos en ese ámbito, ¿no? En el ámbito donde los gobiernos negocian, ¿no? Y se plantean dos tipos de aproximación. Una que vamos a llamar de arriba abajo y otra que vamos a llamar de abajo arriba. No voy a explicarlo aquí porque lo quiero explicar ya directamente con cómo se aplica esto, ¿ya? Aquí, este es uno de los artículos de la convención, ya vimos el objetivo, que ya lo mencionamos un poco más arriba. Aquí solamente quiero resaltar algunos principios, como el tema intergeneracional, que se habla de las generaciones presentes y futuras. Se habla, por otro lado, de las circunstancias especiales de los países en desarrollo, es decir, que todavía se reconoce que hay una diferencia entre los países en desarrollo y los desarrollados, y eso, como dije antes, tiene una implicancia muy importante en este tema de decidir, país desarrollado aportas financieramente a los países en desarrollo. De ahí es que nacen los fondos climáticos, ¿no? El financiamiento climático sale de allí, de un compromiso, no es un regalo, no es una dádiva, no es un favor, es una obligación de los países desarrollados, ¿ok? Las demás creo que las pueden ustedes leer. Entonces, como decía, ¿cuáles son los compromisos para todos los signatarios de esta convención? El objetivo de la convención, que ya lo vimos, hacer actividades de mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Ya conocemos cuáles son, y adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A los impactos del cambio climático. Otra importante compromiso es dar información, ¿no? A través de reportes específicos, comunicaciones nacionales es uno de ellos. Otros reportes ya han ido surgiendo, con el Acuerdo de París han surgido más, ¿no? ¿Y por qué es esto importante? Porque al estar en un problema global, ustedes, no sé si pueden escribir allí o decirlo así rapidito, nomás porque fíjense que estamos bien un poco atrasados de tiempo, pero si me pueden decir así, ¿quiénes son los grandes emisores de gases de efecto invernadero en nuestro planeta? ¿Quiénes son los países? ¿Cuáles son los países que emiten más gases de efecto invernadero? Los Abran países nomás. industrializados, los Así países es. que tienen ¿Como cuáles? esos procesamientos de químicos, ¿no? Con subproductos que contaminan el ambiente, ¿no? Toda esa contaminación viene de las industrias, ¿no? Ajá. ¿No? Y, Entonces, muchas gracias, Hilda. Entonces ahí tendríamos a Estados Unidos, a los países europeos, pero también a los grandes de los países en desarrollo, como la China, la India, el Brasil, Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Japón, por supuesto, también está, Perú. Rusia, que se diga, ¿no? Entonces, es bien importante que cada país diga lo que está haciendo, pero que se entienda que se puede demostrar. O sea, que no es que yo como país digo, ya cambié mi matriz energética, ya no uso carbón para producir energía, pero eso tiene que estar registrado en algún lugar, tiene que haber información fidedigna, ¿no? De que eso es así. Entonces, por eso es bien importante este tema de los reportes, de comunicar la información. Y aquí está lo que ya les había mencionado antes,
del apoyo a los países en desarrollo por parte de los países desarrollados, y allí es que surge el financiamiento climático. Un tema importante es que ese financiamiento climático no debería tomar los recursos que ya son parte de la ayuda oficial al desarrollo, que se llama así en inglés, Official Development Assistance, que es apoyo oficial al desarrollo. Porque ese apoyo oficial al desarrollo también es parte de otras convenciones de Naciones Unidas, en donde los países desarrollados contribuyen con la educación, la salud, la reducción de la pobreza, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en la realidad es que de este mismo, porque los países desarrollados se comprometieron a dar, no recuerdo ahorita si es el 2% de su PBI, ¿no? De su Producto Bruto Interno, para los países en desarrollo, para apoyar su desarrollo. Y entonces lo que está pasando en la realidad es que este financiamiento climático no es adicional a ese 2%, sino que lo van sacando de allí, ¿no? Bueno, entonces, solamente para darles un poquito de idea, hemos visto que son 197, esto está en la transparencia donde está la convención, son 197 partes que son signatarias de esta convención. 197 partes y 196 países. La otra parte, la que suma los 197, es la Unión Europea, que está como un grupo de integración económica, ¿no? Por eso la diferencia. Pero en cualquier caso, estas partes, la mayoría son países, 196 países, se agrupan para poder negociar. No se negocia individualmente porque, como ustedes saben, como buenos dirigentes, cuando se van a tomar decisiones, se buscan aliados para que tengan los mismos intereses o que vean las cosas de la misma manera y ya se logran los acuerdos, ¿no? Los consensos. Entonces, tenemos grupos, como aquí está la Unión Europea, estos están en letrita azul, el grupo que se llama del G77 más China, que son todos los países en desarrollo, los Umbrella, que significa paraguas, el grupo paraguas, en donde está Estados Unidos, Japón, Rusia mismo, Nueva Zelanda, ¿no? Y ahí hay varios países que están fuera de la Unión Europea, pero que son desarrollados. Y luego tenemos este de acá que se llama el Grupo de Integración Ambiental, donde está México, Suiza, Liechtenstein, unos principados ahí de Europa. ¿Dónde está nuestro país? Nuestro país es parte de aquí, del G77 más China, porque como dije, este agrupa a todos los países en desarrollo, pero luego al ser un grupo tan grande, que son como 170 países aproximadamente, se subdividen en grupos ya políticamente más cercanos, ¿no? Por ejemplo, los países menos desarrollados que se llaman los LDCs, o los países del ALBA, ¿no? ABU, que es Argentina, Brasil y Uruguay, que tienen intereses comunes porque ellos, ustedes saben, producen mucho ganado. Y en ILAC, ¿y dónde está nuestro país? En ILAC también. Nuestro país está tanto en ILAC como en la China. Entonces ustedes verán que los países pueden estar en más de un grupo a veces. AOSI son los países de las pequeñas islas, y estos, los BASIC, son Brasil, Sudáfrica, India y China. Estos que yo les mencioné que dentro de los desarrollados son los que producen más gases de efecto invernadero, bueno, ellos también tienen intereses comunes y por lo tanto, dependiendo del tema, tú te vas con determinado grupo en donde estás, ¿no? También estamos acá aquí está el grupo de los países africanos, el African Group, y los LNDC son países que se llaman los países que tienen una visión común. Ahí están sobre todo China, los árabes y los ALBA, ¿no? Ese es otro subgrupo. Y entonces en las conferencias de las partes se van juntando estos grupos, van tomando decisiones y tienen este tipo de documentos, ¿no? Que aparecen aquí. ¿Y cuáles son los dos instrumentos legalmente vinculantes que tiene hoy en día esta convención? Son el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Ustedes deben haber
oído, por ejemplo, que la ley forestal o la ley de cambio climático, cada una de ellas tienen reglamentos. ¿Y por qué son necesarios los reglamentos? Porque estas leyes son leyes marcos, son generales. Lo mismo podemos hacer una comparación con la convención. La convención de cambio climático es como la ley, que es una ley marco, pero requiere sus reglamentos más específicos, y esos son el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Este tema de la diferenciación se llama así, es una problemática que surgió en las negociaciones, que parte de un principio que se llama el principio de responsabilidades comunes. ¿Por qué? Porque estamos ante un problema de, como hemos dicho antes, ante un problema de un bien global común, ¿no? Entonces todos tenemos responsabilidad, pero esas responsabilidades son diferenciadas por lo que dijo la señora Hilda, que es que algunos países producen más gases de efecto invernadero porque están más industrializados, ¿no? Y también se reconoce que cada país tiene capacidades distintas. Los países en desarrollo en general tienen menos capacidades que los países desarrollados, y dentro de los países en desarrollo también sabemos que hay diferencias, ¿no? Pero en todo caso, esta gran división entre desarrollados y en desarrollo es relevante. ¿Y qué pasó? Que este principio viene del año 92, como ya dijimos, cuando se negocia la convención. Sin embargo, ya hoy en día, incluso hace 10 años, en el 2014, o por allí, en esa época, ya los países desarrollados decían: oye China, oye India, oye Brasil, oye Sudáfrica, tú ya no eres un país, tú ya no eres el mismo que hace 20 años, tú ya te desarrollaste. En la China hay millones de millonarios, ¿no? Hay millones de millonarios en la China, por ejemplo. Entonces ya no es la China de hace 30 años, 20 años, ¿no? Entonces empezaron a decirles: ustedes ya no pueden ser tratados igual que un país, que Somalia, que el Perú, que Ecuador, que Bolivia. O sea, ya ustedes son diferentes, ¿no? Y a eso se le llamó el problema de la diferenciación, porque la China decía: bueno, sí, puede ser, pero igualmente yo tengo mucha población pobre. India también decía: yo tengo mucha población pobre. Entonces, cómo se acaba con esa diferenciación, y aquí me estoy adelantando un poquito a lo que viene después en el Protocolo de Kioto, en la COP de Lima, a este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades, se le añade una pequeña frase que es: a la luz de las circunstancias nacionales. ¿Ya? Si lo escribo acá no sé si me va a salir, pero está escrito más adelante: a la luz. ¿Qué quiere decir esto de a la luz de las circunstancias nacionales? Quiere decir que una cosa es hablar de China y otra cosa es hablar del Perú. No hay punto de comparación. Ustedes saben que China está haciendo muchas inversiones en nuestro país, en energía, por ejemplo, tiene el monopolio ahorita de la energía en nuestro país, tiene varias minas también, ¿no? Y así. Entonces, a la luz de las circunstancias nacionales. Hay circunstancias nacionales. Como les digo, eso está escrito más adelante, pero yo quería ya irme adelantando un poquito, que fíjense cómo en las negociaciones es muy importante cada palabra, ¿no? A este principio que ha tenido una vigencia de décadas, al añadirle esta pequeña frase que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ya le cambia todo el sentido, al principio, ¿no? O sea, lo completa, lo hace actual, ¿no? Lo actualiza, vamos a decir. Entonces, el primer instrumento, que es el Protocolo de Kioto,
¿no? Entra en vigor en el año 2005, el protocolo de Kioto ocurrió en el año 97, pero recién se ratifica o entra en vigor en el año 2005 porque lo que les contaba antes de que tiene que haber un número de países firmantes y una cantidad de emisiones, ¿no? Son 192 partes y aquí están los datos del Perú y aquí tienen es decir, que el Perú lo firma en el 98 y lo ratifica en el año 2002. Y en este link tienen el listado de esos países. Entonces, ¿qué hace el protocolo de Kioto? Aquí tienen también el link para bajarse el protocolo de Kioto si lo quieren revisar. El protocolo de Kioto es un ejemplo. Recuerdan que yo les dije que les iba a explicar este tema de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Bueno. Perdón, profesora Rosa, disculpa la molestia. El protocolo de Kioto en PDF está también en la sala, en la sesión 6. Ahí está colgada, de acuerdo. ya lo coloqué. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, el protocolo de Kioto establece, es un ejemplo de una política de arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hace es decirle a cada país desarrollado, les dice, tú, Alemania, te toca reducir 6% en este periodo 2008-2012, perdón, en el primer periodo 2008-2012, te toca reducir 6% de tus emisiones actuales comparadas con las del año 90, ¿ya? A ti, Japón,